Ibero Radio Puebla. No solo la voz de uno. La voz de todos. Conectados con tu mundo. Caminos del viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva entrega de Caminos del Viento. Les saluda Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Nos volvemos a encontrar en este espacio. Ya llegamos finalmente al 8º mes de confinamiento. Semanas pues ya apuntando todo rumbo a las fiestas decembrinas, ya cerrando el año aquí en las actividades dentro de la Universidad Iberoamericana. Y pues todo apunta a que terminaremos con esta sana distancia. Como siempre, recuerde nuestra recomendación, cuídese mucho, si va a salir, use cubrebocas, use el gel antibacterial y cuidémonos todas y todos, pues para que pronto podamos regresar a la nueva normalidad y volver a convivir con nuestros seres queridos. En el episodio del día de hoy hablaremos sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Hablaremos un poco de cómo vamos en México y en Puebla en cuanto a datos, en cuanto a la situación que vivimos, un poco analizar el origen de este día conmemorativo y recuperaremos algunas recomendaciones de ONU Mujeres sobre cómo erradicar la violencia contra las mujeres. También nos acompañará el equipo de presupuesto del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, quienes nos vienen a platicar sobre el tema de los fideicomisos y fondos públicos, que ya hemos abordado en otros capítulos, pues vienen a profundizar un poco más sobre el vínculo con los derechos humanos. Les invitamos a seguirnos en redes sociales. En Facebook nos encuentran como Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría y medios universitarios Ibero Puebla, en Twitter como @ibie_iberopue y @iberomediospue. Ahí nos pueden hacer llegar sus comentarios, sus dudas, sus opiniones, sus preguntas para que podamos atenderlas en este espacio. Les recuerdo, mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Arrancamos. Eloína Esther N., Adriana Miguel, Diana Celina González, Desconocida, Esmeralda N., Susana Belén Ruiz, Carmen N., Isabel N., Mayra N., María Angélica Landa, Laura Patricia N., Rosa María N., María Elizabeth Orea, Dalia Irene N., Verónica N., Abigail Monroy, Jimena Quijano, Nancy Soto, Denise N., Viviana N., Adriana Ignacia P., Alma Jennifer TG, Alberta, Maribel Vázquez Carrasco, Paulina N., Faustina Hernández Amador, Desconocida, María de Lourdes N., Desconocida, Desconocida, Petra N., Desconocida, 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 Sandra N., Desconocida, María de los Ángeles Reyes, Gardenia Ortega, Dayan Torres, Eliber Andrea N., Marcela Bustamante, Desconocida, Angie Michelle N., Guillermina Rubín, Marisol Lobato, Marta N., Luz Belén N., Samantha Rosales, Estefanía Serrano, Marlene N., Desconocida, Miriam Pérez, Claudia Regina N., Esperanza Calva, María Gabriela Alejos, Janet N., Liliana N. Son los nombres de las 57 mujeres víctimas de probables feminicidios que se han registrado de enero al 15 de noviembre de este año en nuestro estado.
Son 15 mujeres que salieron un día de sus casas y no regresaron. 15 mujeres cuya violencia truncó sus vidas. Detrás de cada uno de estos nombres hay historias personales, hay familias, hay sueños y hay cosas que quedaron pendientes y que la violencia feminicida les ha arrebatado. Con esto arrancamos este capítulo del día de hoy, conmemorativo al 25 de noviembre y al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. En nuestro estado, desde el año pasado, existe una alerta de violencia de género para frenar el número de feminicidios y de violencia contra las mujeres. Sin embargo, hemos podido notar, la alerta no ha servido de mucho. Las cifras son similares a años anteriores. Continuamos con cifras de violencia contra las mujeres sumamente alarmantes, donde son asesinadas por el solo hecho de ser mujeres. Con esto, buscándolas recordar, es como hoy queremos rendir honor a su memoria y unirnos a las voces de exigencia de justicia. Ni una más, ni una menos. ¿Cuál es el origen del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres? Aunque de manera extraoficial, dice la Organización de las Naciones Unidas, los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia de género. El origen, la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Mirabal, 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del gobernante dominicano Rafael Trujillo. En 1979, es decir, 2 años antes, las Naciones Unidas consiguieron la aprobación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Sin embargo, la violencia contra las mujeres y niñas continuó y aún continúa, siendo un grave problema a nivel mundial, por lo que se precisa una normatividad concreta en este aspecto. Por esta razón, la ONU emitió en 1993 una resolución que incluye la emblemática Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, sentando las bases para un futuro libre de violencia de género. En el ámbito de la concienciación, la Asamblea General adopta en el año 2000, es decir, hace apenas solo 20 años, la resolución que designa el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, con lo cual se invita a gobiernos, a organizaciones internacionales y a organizaciones de la sociedad civil a tomar manos en el asunto y coordinar actividades todos los años sobre esta fecha para que se eleve la conciencia pública. Hay que recordar que justo del 25 de noviembre, que es este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se inician 16 días de activismo para concientizar sobre este asunto y concluyen el 10 de diciembre, que es cuando celebramos el Día Internacional de los Derechos Humanos. ¿Cómo definimos la violencia? Bueno, para poder definir a esta, hay que ir a la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, en donde se señala aquella como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Asimismo, la Organización de las Naciones Unidas ha señalado que los efectos psicológicos adversos de la violencia contra las mujeres y niñas, al igual que las consecuencias negativas para su salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en todas las etapas de su vida. Por ejemplo, las desventajas tempranas en materia de educación no solo constituyen el obstáculo principal para alcanzar la escolarización universal y hace cumplir el derecho a la educación de las niñas, luego también le restringe el acceso a la educación superior a la mujer y limita sus oportunidades de empleo. Aunque todas las mujeres en todas las partes del mundo pueden sufrir violencia de género, algunas mujeres y niñas son particularmente vulnerables. Por ejemplo, de ellas son las niñas y las mujeres más mayores, las mujeres que se identifican como lesbianas, bisexuales, transgénero o intersex, las migrantes y refugiadas,
las de los pueblos indígenas o minorías étnicas, o mujeres y niñas que viven con el VIH y discapacidades, y aquellas en crisis humanitarias, ¿no? Que son particularmente estas mujeres que encontramos en lo que hoy llamamos como grupos en situación de vulnerabilidad. Esto es lo que nos señala y nos comparte la Organización de las Naciones Unidas en cuanto al Día Internacional para eliminar la violencia contra las mujeres. Pero vamos a acercarnos un poco a los datos de nuestro país. ¿Cómo andamos? ¿No? Ya la ONU nos habla de que es un problema a nivel mundial, pero hay que enfocarnos siempre en nuestro entorno cercano. De acuerdo con datos recuperados por el Observatorio de Violencia Social y de Género, durante el año 2020, aproximadamente 10.5 mujeres han sido asesinadas en México diariamente. Al día, 10 mujeres, entre 10 y 11 mujeres, salen de sus casas o también de sus propios espacios familiares y son víctimas de esta violencia. Hay que recordar, como lo hemos compartido en otros capítulos, que la violencia feminicida es el punto máximo. Si bien existen otras violencias que pueden ser más físicas o psicológicas, la violencia feminicida es el punto más alto que se puede, porque al final de cuentas atenta contra la vida misma. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante enero y septiembre de este año se registraron en el país 704 feminicidios. Es decir, hay un aumento, si lo comparamos con hace 5 años, del 71% y comparado con el año 2016, del 16%. De igual forma, con los datos del secretariado, entre enero y septiembre de este año se realizaron casi 200,000 llamadas de emergencia al 911 por incidentes de violencia contra la mujer, aumentando un 42% con respecto al mismo corte durante el año 2019. Aquí es importante también señalar que si bien este 2020 es un año atípico por el propio confinamiento, durante las primeras semanas, durante los primeros días de las llamadas jornadas de sana distancia, se puso especial énfasis en que este confinamiento podría provocar o generar un incremento de la violencia al interior de los hogares. Esto pues debido a que las mujeres que sufren violencia, y no solamente las mujeres, sino también a veces sus hijos, pues pasarían casi la mayor parte del tiempo o la totalidad del tiempo derivado del confinamiento cerca de estos agresores. Es por eso que este dato de las llamadas del 911 nos puede pintar un probable panorama de que el incremento de la violencia contra las mujeres desde el espacio, desde el ámbito de los hogares, puede aumentar debido al propio confinamiento. Ahora bien, ¿cómo andamos en el caso de Puebla? Entre enero y el 15 de noviembre de este año, como ya lo habíamos comentado al principio de este capítulo, el Observatorio de Violencia Social y de Género del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría documentó hemerográficamente 57 probables feminicidios, lo que equivale a que en nuestro estado cada 5.6 días muera una mujer por razones de género. De acuerdo con datos oficiales, que al final de cuentas también lo hemos señalado, quien al final tipifica si es o no un feminicidio es la Fiscalía General del Estado. Bueno, durante el periodo de enero a octubre de este año, registró 45 víctimas de feminicidio. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Puebla ocupa el 5º lugar a nivel nacional con más presuntos delitos de feminicidio en el país, con 40 casos. De igual forma, resulta particularmente preocupante una constante que hemos identificado desde los registros mensuales del Observatorio de Violencia Social y Género, con datos del propio secretariado. Y es que los municipios de Puebla, Chietla, Coronango, Zacatlán, Palmar de Bravo, San Salvador Huixcolotla y San Martín Texmelucan aparecen continuamente en la lista de los 100 municipios con más casos de feminicidios a nivel nacional,
y su relación con la actual declaratoria de violencia de género activa en el Estado. Los meses con mayor número de casos de feminicidios, de acuerdo también con datos de la Fiscalía General del Estado, fueron enero, febrero y marzo, mes en que inició el confinamiento a causa de las jornadas de sana distancia, y junio. En cuanto a las llamadas de emergencia al 911, Puebla ocupa el quinto lugar a nivel nacional con más llamadas, al registrar un total de 9,124. Finalmente, dice el Observatorio de Violencia Social y de Género, el confinamiento permitió que la violencia sexual se exacerbara, pues solo en el estado de Puebla, de acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, se registraron en el periodo de enero a octubre 1,562 víctimas de abuso, acoso, hostigamiento sexual, violación y violación sexual. 627 mujeres fueron declaradas como desaparecidas y se registraron 7,087 víctimas de violencia familiar. Y como ya hemos señalado, el tema de la pandemia pone o genera una suerte de condiciones donde la violencia contra la mujer se puede potencializar. Es por ello que la propia Organización de las Naciones Unidas ha señalado o ha puesto énfasis en la sombra de la pandemia, o señalando la violencia como esta sombra que no podemos visibilizar tanto en este contexto. Y señala, desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en la primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, sobre todo la violencia en el hogar. Por ejemplo, los datos que habíamos analizado anteriormente, tanto a nivel nacional como a nivel local. Es la pandemia en la sombra que crece en medio de la crisis de la COVID-19 y necesitamos un esfuerzo colectivo general para detenerla, dado que los casos de COVID-19 siguen sobrecargando los servicios de salud, los servicios esenciales como los refugios y las líneas de atención en los que se atienden a quienes padecen violencia en el hogar han alcanzado el límite de su capacidad. Es preciso redoblar los esfuerzos para que enfrentar la violencia contra las mujeres pase de ser una prioridad en las medidas de recuperación y respuesta a la COVID-19. Hay que recordar que también en el caso mexicano pues se ha señalado desde hace unos meses la disminución del presupuesto destinado particularmente a la atención de las casas de refugio, y por eso también se derivó las protestas en torno a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las cuales dimos cuentas en capítulos anteriores aquí en Caminos del Viento. Pero bueno, ¿cómo podemos atender o contribuir a erradicar la violencia contra las mujeres, incluso durante este contexto de la pandemia? Y por eso vamos a retomar 10 maneras que propone la Organización de las Naciones Unidas, ONU Mujeres. 1. Escucha y cree a las sobrevivientes. Cuando una mujer comparte su historia de violencia, está dando el primer paso para romper el ciclo de maltrato. Debemos garantizarle el espacio seguro que necesita para hablar y ser escuchada. Conviene recordar que al tratar casos de violencia sexual, la sobriedad, la vestimenta y la sexualidad de la víctima son irrelevantes. El autor es el único responsable de la agresión y debe asumir la responsabilidad por sí solo. Protesta contra la culpabilización de la víctima y haz frente a la idea de que las mujeres deben evitar situaciones que se perciban como peligrosas según los estándares tradicionales. Las sobrevivientes están alzando la voz más que nunca y todas y todos podemos hacer algo para asegurar que se les haga justicia. No digas, ¿por qué no te fuiste de allí? Di, te escuchamos, te creemos, estamos contigo. 2. Enseña a la próxima generación y aprende de ella. El ejemplo que damos a la generación más joven determina la manera en que ésta piensa sobre el género, el respeto y los derechos humanos. Inicia conversaciones sobre los roles de género a una edad temprana y cuestiona los rasgos y las características tradicionales asignadas a hombres y mujeres. Señala los estereotipos a los que niñas y niños se enfrentan constantemente, ya sea en los medios de comunicación, en la calle o en la escuela, y hazles saber que no hay nada malo en ser diferente.
fomenta una cultura de aceptación. Habla sobre el consentimiento, la autonomía física y la rendición de cuentas a niñas y niños, y escucha también lo que tienen que contar sobre su experiencia en el mundo. Al dotar a jóvenes activistas de información y a educarlos sobre los derechos de las mujeres, podemos construir un futuro mejor para todas y todos. 3. Exige respuestas y servicios adecuados para su propósito. Los servicios para las sobrevivientes son servicios esenciales. Esto significa que para las sobrevivientes de la violencia de género debe haber refugios, líneas de atención telefónica, asesoramiento y todo el apoyo que necesiten, incluso durante la pandemia del coronavirus. Cada año la campaña de 16 días de activismo pide una acción colectiva y global para poner fin a todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas. Este año las Naciones Unidas, junto con entidades asociadas, están exigiendo 4 medidas críticas resumidas en el lema de la campaña 2020: financiar, responder, prevenir, recopilar. Instar a los gobiernos a que subsanen las brechas de financiación para abordar la violencia contra las mujeres y las niñas, garanticen que los servicios esenciales para las sobrevivientes de violencia se mantengan durante la crisis, apliquen medidas de prevención e inviertan en la recopilación de los datos necesarios para adaptar y mejorar los servicios que salvan vidas de mujeres y niñas. 4. Comprende qué es el consentimiento. El consentimiento convencido, dado libremente, es imprescindible en todo momento. En lugar de oír un no, asegúrate de oír un sí activo que haya sido expresado por todas las personas involucradas. Integra el consentimiento convencido en tu vida y habla de él. Frases como "se lo estaba buscando" o "los hombres así son" intentan desdibujar los límites del consentimiento sexual, culpabilizar a las víctimas y exculpar a los agresores del delito que han cometido. Puede que las personas que usan estas expresiones entiendan el consentimiento como una idea vaga, pero la definición es muy clara. Cuando se trata de consentimiento, no hay límites difusos. 5. Conoce los indicios del maltrato y aprende cómo puedes ayudar. Hay muchas formas de maltrato y todas ellas pueden dejar secuelas físicas y emocionales graves. Si te preocupa una amiga que pueda estar sufriendo violencia o que se sienta insegura junto a alguien, revisa los siguientes indicios de maltrato y aprende las maneras de ayudarla a encontrar seguridad y apoyo. Si crees que alguien te está maltratando, hay ayuda disponible. No estás sola. Si quieres hablar con alguien con conocimientos en el tema a través de una línea de ayuda, también se ha reunido una lista de recursos en ONU Mujeres disponibles para todo el mundo. 6. Inicia una conversación. La violencia contra las mujeres y las niñas constituye una violación de los derechos humanos que ha sido perpetuada durante décadas. Es omnipresente, pero no es inevitable, a menos que permanezcamos en silencio. Por ello, demuestra tu solidaridad con las sobrevivientes y tu postura en la lucha por los derechos de las mujeres, colocando de naranja tu perfil en redes sociales para los 16 días de activismo. Puedes encontrar algunos recursos también en la página de ONU Mujeres. En Instagram puedes usar el filtro facial de ONU Mujeres para demostrar qué estás haciendo para erradicar la violencia de género y etiquetar a una amiga o amigo y animar a tu comunidad a hacer lo mismo. Utiliza las etiquetas #OrangeTheWorld, #16days y #GenerationEquality para iniciar tu propia conversación sobre la violencia de género, o difunde parte del contenido del paquete de ONU Mujeres para redes sociales con los mensajes de muestra y gráficos en los diferentes idiomas. 7. Demuestra tu oposición a la cultura de la violación. La cultura de la violación se da en entornos sociales que permiten que se normalice y justifique la violencia sexual, y en estos entornos se alimentan de las persistentes desigualdades de género y las actitudes sobre el género y la sexualidad. Poner nombre a la cultura de la violación es el primer paso para desterrarla. Cada día tenemos la oportunidad de examinar nuestros comportamientos y creencias en busca de los sesgos que permiten que siga existiendo la cultura de la violación. Piensa cómo defines la masculinidad y la feminidad y cómo influyen tus propios prejuicios y estereotipos.
Desde nuestra actitud acerca de las identidades de género hasta las políticas que apoyamos en nuestras comunidades, todo el mundo puede tomar medidas para luchar contra la cultura de la violación. 8. Haz donaciones a organizaciones de mujeres. Donaciones a organizaciones locales ayudan a las mujeres, amplifican sus voces, apoyan a las sobrevivientes y promueven la aceptación de todas las identidades de género y sexualidades. 9. Ser responsable y exige responsabilidades a los demás. La violencia puede adoptar muchas formas, incluido el acoso sexual, en el lugar de trabajo y en espacios públicos. Pronúnciate contra ciertos comportamientos señalándolos, los silbidos, los comentarios sexuales inapropiados, los chistes sexistas nunca son aceptables. Promueve un ambiente más seguro, retando a tus compañeras y compañeros a reflexionar sobre su propio comportamiento y manifestándote cuando alguien se pase de la raya o pida ayuda a otras personas si sientes algún temor. Como siempre, escucha a las sobrevivientes y asegúrate de que tengan el apoyo que necesitan. Y 10. Conoce los datos y pide más información. Para combatir eficazmente la violencia de género es necesario entender bien la cuestión. La recopilación de datos pertinentes es fundamental para aplicar con éxito medidas de prevención y proporcionar a las sobrevivientes el apoyo adecuado. Debido a que la violencia de género ha aumentado durante la pandemia de COVID-19, las brechas en la recopilación de datos sensibles al género son más evidentes que nunca. Pide a tu gobierno que invierta en la recopilación de datos sobre la violencia de género. Continuamos en Caminos del Viento. El día de hoy nos acompaña Iván Álvarez Hidalgo, estudiante de Economía y que se encuentra realizando su servicio social en el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, y nos viene a platicar sobre este tema que ya habíamos abordado aquí en Caminos del Viento desde la perspectiva del Fondo de Atención para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Esta iniciativa del gobierno federal aprobada por el Congreso de la desaparición de los fideicomisos y fondos públicos y su vínculo con los derechos humanos. Iván, bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Cuéntanos, ¿cómo está el tema de los fideicomisos y los fondos públicos? Bueno, fíjate que en nuestro país los fideicomisos han tenido un papel muy importante desde su creación en 1932 hasta la actualidad. Con el paso de los años se han ido creando cada vez más y de diferentes categorías. En las últimas semanas ha sobresalido la noticia de la extinción de los fideicomisos en nuestro país, generando una gran polémica respecto al tema. Sin embargo, me parece importante retomar información de los mismos para entenderlos como una herramienta y desmitificar su gran utilidad pública y el impacto que tienen en los derechos humanos. Es decir, para qué sirven, cómo funcionan, cuáles existen, por qué desaparecerán y cuáles lo harán. Durante estos minutos trataré de responder esas preguntas. Primero hay que definir qué es un fideicomiso y cuál es su función. Diríamos que es un acuerdo de voluntades mediante el cual se transmite la propiedad de un bien a un tercero para que lo administre a favor de un beneficiario. En un fideicomiso se requiere de un fideicomitente, un fiduciario y un fideicomisario. Estas tres partes son las que conformarán esencialmente este concepto de índole financiero. La primera parte, fideicomitente, será quien transmita recursos, bienes, derechos, según sea el caso, a una institución fiduciaria, la cual tendrá la función de custodiar, resguardar y administrar dichos recursos, además de destinarlos cuando se cumplan los requerimientos establecidos por el fideicomitente al fideicomisario, el cual será la persona, personas, institución o instituciones, según sea el caso, quien recibirá dichos recursos y solo podrá usarlos para el fin para el que fueron creados. El Estado empezó a usar los fideicomisos para atender ciertas situaciones o problemáticas sociales, y como son de carácter público, se debían adaptar a la legislación de orden público, por lo que en el artículo 9 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se establece que son fideicomisos públicos los que constituye el gobierno federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de fideicomitente única de la Administración Pública Centralizada, o las entidades paraestatales, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias y estratégicas del desarrollo. Sin embargo, no solamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
puede actuar como un fideicomitente. Otras entidades de la administración pueden hacerlo. Ahora, de acuerdo a los artículos 25, 26 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se utilizan para asegurar pensiones, jubilaciones, garantizar deuda, financiar proyectos productivos, administrar recursos presupuestales, mitigar el cambio climático, atender desastres naturales, pagar indemnizaciones, reparación de daños, administración de bienes de la nación, entre otras muchas cosas. Cada uno de los fideicomisos de carácter estatal o paraestatal dependen de la Secretaría de que provengan y el fin último del mismo. Pueden provenir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Secretaría de Desarrollo, de la Secretaría de Educación Pública, y el fideicomiso que mantienen esas entidades evidentemente va a ir variando de acuerdo a la Secretaría que lo emita. Ahora bien, el 2 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto del presidente López Obrador que dice: se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, a la Oficina de la Presidencia de la República, así como los tribunales agrarios, para que a la entrada en vigor del presente decreto y en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, lleven a cabo los procesos para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, mandatos o análogos de carácter federal en los que funjan comunidades responsables o mandantes. Erika Mendoza, por otra parte, comentó que todos estos fideicomisos que se quieren eliminar tienen un patrimonio afecto al fideicomiso, es decir, todos cuentan con recursos que administran. Esa es la preocupación de todo esto, porque ese dinero ya estaba destinado a un fin. Si ahora los extingues, vas a descuidar esas obligaciones. En un principio se discutía sobre extinguir solamente 44 fideicomisos. Sin embargo, se propuso que desaparecieran 11 más. Todo esto con el argumento central de utilizar los recursos para hacer frente a la pandemia por COVID-19. No obstante, el 21 de octubre del 2020, la Cámara de Senadores aprobó la extinción de 109 fideicomisos, que se agrupan en 4 grandes categorías que se dividen a continuación, se las voy a mencionar. La primera es el CONACYT. Se van a extinguir 65 fideicomisos de CONACYT, recursos que estaban destinados a investigación científica, distribuidos en fondos sectoriales y mixtos. Por mencionar algunos, el Fondo Sectorial de Investigación para la Educación, Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social, Fondo de Innovación Tecnológica y Secretaría de Economía, Fondo Sectorial de Investigación sobre la Pobreza, Monitoreo y Evaluación Coneval, Fondo Sectorial de Investigación y Desarrollo de INMujeres, es decir, el Instituto Nacional de Mujeres, perdón. Después tendremos, en la segunda categoría tenemos los fondos CPI, que son 26 fideicomisos relacionados a centros, institutos, colegios de investigación, entre los que se encuentran el Colegio de la Frontera, el Instituto Mora, el Colegio de la Frontera Sur, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica. Ya en la tercera categoría se llama Iniciativa 1, y son 11 fideicomisos, entre los que destacan el Fondo de Desastres Naturales, es decir, el FONDEN, el Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos, así como el Fondo para el Cambio Climático, fideicomiso para promover el acceso al financiamiento de las pymes y emprendedores, fideicomiso público de administración y pago de fondo regional. Y ya en la última categoría contamos con la iniciativa número 2, que se establecen ahí 7 fideicomisos en los que destaca el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, el Fondo de Desastres Naturales, Fondo de la Financiera Rural y también el Fondo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La existencia de estos fideicomisos desde el Estado proponían generar un nivel de tranquilidad para las mexicanas y mexicanos, ya que en caso de una emergencia, alguna catástrofe natural, ya sean inundaciones, terremotos, pandemias, entre una diversidad de situaciones, el tener recursos podría hacer frente ante las adversidades. Sin embargo, en 2017, después del sismo, el Fondo de Desastres Naturales presentó una serie de irregularidades que fueron denunciadas en su momento por organizaciones claramente de la sociedad civil, por el manejo discrecional del mismo. Asimismo, en 2018
dentro de la investigación de Fundar, titulada Fideicomisos en México, el arte de desaparecer el dinero, también anunciaban ya en sus observaciones generales que la información general y básica de este fideicomiso no cumple con los requisitos mínimos de transparencia, como el uso de destino desagregado por concepto, comprobantes de gasto, entre otros muchos. Por el contrario, es mínima, confusa, disímil, poco accesible y no permite tener claridad sobre la administración, los gastos, las fuentes que alimentan el patrimonio del fideicomiso, mucho menos los informes de evaluación y cumplimiento. Además, la información obtenida vía acceso a la información después de un proceso de revisión con el INAI tampoco es suficiente. Apenas permite tener indicios sobre el estado del patrimonio fideicomitido, ya que está incompleta, es de poca claridad, está dispersa, inconsistente y no es útil para que la sociedad en general pueda verificar si el fideicomiso realmente se está ejerciendo de manera adecuada para confrontar los problemas para los cuales se constituyó. Finalmente, en el decreto presidencial se argumenta que es propósito del Gobierno de México que la administración pública federal se conduzca con austeridad republicana, lo que implica combatir el despilfarro de los bienes y recursos nacionales y la administración de los recursos con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que están destinados. Sin embargo, las prácticas de extinción no son transparentes, por lo que estos recursos son susceptibles de actos de corrupción, en donde se formulan hipótesis como que estos recursos serán utilizados para los proyectos como el Tren Maya, el nuevo aeropuerto, las refinerías o seguir apoyando a Pemex. Como conclusión, diría que los recursos económicos deben estar orientados para las acciones que dignifiquen la vida, por lo que debemos seguir exigiendo que se establezcan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas en el que se clarifiquen los tiempos, usos y destinos de los recursos, principalmente aquellos que estaban destinados específicamente para la protección de víctimas, de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas, ya que si bien, como lo he desarrollado, el manejo de los recursos a través de los fideicomisos fue una práctica discrecional, y es por eso que es necesario que el proceso de extinción y la reasignación de dichos recursos no tomen el mismo curso. Y con esto llegamos al final de Caminos del Viento. Recuerden que tenemos una cita todos los jueves a través de las diferentes plataformas electrónicas donde pueden consultar este podcast. Mi nombre es Cuauhtémoc Cruz Isidoro. Muchísimas gracias a Vicky Morales en los controles. También el apoyo del Observatorio de Evidencia Social y de Género en la recopilación de información sobre el Día Internacional para Eliminar la Violencia contra las Mujeres. Recuerden, los invitamos a ser parte activa y que juntos y juntas podamos ir erradicando este grave problema de nuestra sociedad por un mundo sin violencia contra las mujeres. Hasta la próxima. Caminos del Viento. Voces y silencios de los derechos humanos. Una producción del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría e Ibero Radio. Escucha nuestro siguiente podcast de Caminos del Viento. Ibero Radio. En donde sea, cuando sea, en donde estés. Conectados con tu mundo.